Bienvenidos a Pino Suárez 2, Domicilio del Diálogo, desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un gran honor, una ocasión muy especial para nosotros. Nos reconocemos afortunados de poder platicar con el doctor Rubén Argüero, quien es pionero de los trasplantes de corazón en México, una eminencia en materia de medicina, de salud pública. Doctor, muchas gracias por venir al canal de la Suprema Corte de Justicia. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Y bueno, hemos tenido diversos invitados, científicos, artistas, escritores, por supuesto juristas, pero médicos de su categoría hemos tenido pocos, doctor, y esto se debe, bueno, a que también los temas de la ciencia y de la medicina son fundamentales para el desarrollo de nuestro país, de la evolución de la sociedad. Usted, y voy a dar señales muy breves de su trayectoria profesional, es cirujano cardiotorácico, egresado de la UNAM orgullosamente, Así es. universitario. El 21 de julio de 1988 marcó usted un hito en la historia de la medicina en México, realizó con éxito el primer trasplante de corazón en el Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y quiero irme más atrás, doctor, desde que usted nos pueda explicar por qué se hizo médico. Es todo un apostolado. Sin duda, considero de manera personal que se tiene que tener dones muy especiales para llegar a ser un médico de la categoría de usted, con ese compromiso, con ese apostolado, insisto. Y antes de hablar de los trasplantes y de esa época que nos marcó, sí quisiera remontarme al doctor Argüero, estudiante, recién titulado. ¿Por qué? ¿Por qué la medicina? ¿Por qué su pasión? ¿Y por qué esa visión? Cabe mencionar que todo mundo piensa que porque descuartija una lagartija va a ser cirujano. Pero y todos lo hacemos en la secundaria, ¿no? Todos. En la preparatoria en aquel entonces había que decidir muy bien la rama, si era la físico-matemática o relacionada con la filosofía, o bien lo que nos llamó la atención en particular, el hombre o el ser viviente. Claro, había la posibilidad de biología, odontología o medicina, de tal manera que imaginando uno qué va a hacer y dónde va a estar y si voy a caminar o si voy a estar encerrado en un escritorio, etcétera, etcétera. Una serie de consideraciones que seguramente en la juventud todo el mundo hacemos. Y debo señalar que, como ocurre en la vida, mi posición ya final y en particular ya la especialidad, no hay duda, una vocación secundaria, que a veces son las más fuertes. No puedo hablar de que nací con la vocación de médico o que tuve un ejemplo, no. En este caso no, y una familia numerosa, 8 hermanos. ¿Solo usted médico? Sí, los demás bastante inteligentes. Ahora, el hecho es que lo que sí puedo señalar es el privilegio que continuó después en mi matrimonio de los valores, del respeto y del amor al semejante. Eso mi padre y mi madre lo tenían muy claro. Llega la decisión, obviamente opto por biológicas, y de biología tengo el privilegio de formar parte de la Escuela de Santo Domingo, la última generación en el centro histórico universitario. En el antiguo barrio universitario, aquí en el centro. En el antiguo barrio, que todavía esto lo remeda, aquí a 2 cuadras está la Academia de San Carlos y todo eso, y odontología, y donde está el templo, lo que significaba la ciudad universitaria, que era el centro universitario, como ocurre en muchos lugares del mundo. En esa época llego al Santo Domingo, nos despedimos de la Escuela de Santo Domingo y nos toca ir a la ciudad universitaria. Yo ya fui como ayudante de profesor. De ahí entro al Hospital General y ahí empieza mi carrera en cirugía de tórax. Cabe mencionar que íbamos a hacer primero otra especialidad, y cuando fuimos muchos, porque siempre la medicina ha estado nutrida de un buen número de estudiantes, se decide que hay que ir a un hospital, y me toca fortuna de ir al Hospital General, donde nadie quería ir, tuberculosos. Y entonces llego al pabellón para tuberculosos. Tengo suerte de encontrarme con personajes de la talla de don Carlos Pacheco, por mencionar alguno, Alejandro Celis,
Y ese hospital general nos permite hacer lo que queríamos los estudiantes o lo que hace una gente deseosa, meter manos. Porque así dice uno, ¿dónde nos dejarán meter manos? ¿Dónde nos dejarán hacer cirugía? Y efectivamente en el pabellón de tuberculosis, pero con un principio académico muy claro, entramos. Y ahí inicio mi tesis. Y la tesis gracias a una beca del Banco Nacional de México, y obtengo la tesis la beca para comprar instrumental y para subvencionar los gastos de esa época. Estoy hablando de 1958, para cirugía de corazón. Había que comprar un oxigenador importado, un pulmón artificial de aquella época, y eso es lo que constituye el inicio de algo verdaderamente apasionante. Ahí empiezo a operar. Por supuesto operábamos perros, y déjeme contar algo chusco, la mortandad era increíble, ¿no? Porque obteníamos la sangre de los perros, que todos ellos se morían, y luego el que operábamos era otro más. Y ahí fue donde conocí también a mi mujer, por cierto, porque ella buscaba parásitos y encontró uno grande y se casó. Ella dice que no muy grande. Bueno, llega esta pasión por la medicina, por la cirugía de pulmón, y como la cirugía de pulmón obviamente iba a tener un cambio importante, que era la cirugía de corazón, porque la tuberculosis era motivo de tratamiento médico ya vislumbrado en nuestro medio por neumólogos de gran prestigio, ocurre el cambio, me voy al centro médico, a la nueva instalación de la nueva medicina, Centro Médico Nacional, ocurre ese cambio, Secretaría de Salud, Instituto Mexicano de Seguro Social, y formamos parte de la primera generación Centro Médico Nacional. Una vez que ocurre esto, me voy a Estados Unidos, cirugía cardíaca, Universidad de Stanford, regreso y inicia este nuevo campo. Es a grosso modo el por qué cirujano de tórax, por qué médico, pero debo hacer énfasis. Ser médico es un privilegio, poder ayudar a alguien es un privilegio, poder ser útil a alguien que más lo requiere es un privilegio. Y afortunadamente, y ahora va otra información, regreso 50 años después a donde nací, en mi vida académica, Hospital General. Al mismo sitio, al mismo pabellón, y vuelvo a ganar por concurso de oposición. Parece que me opongo a todo, gano la jefatura. Qué maravilla, doctor. Pero además, retomo una reflexión inicial. Se necesitan dones especiales para ser médico. Es decir, se puede catalogar como la profesión más bella porque el valor es la vida. Todo el tiempo es salvar vidas, claro. Es muy noble, es un compromiso, es sacrificado. Se necesitan dones especiales para ser médico. Un buen médico. Si tiene bien sentados los valores, egresado de una familia como tal, si lo refuerza en su familia secundaria o ahora ya de matrimonio, si tiene la fortuna de contar con profesores, porque todo eso se va sumando. Claro. Al principio básico de educación de la casa materna, de la casa inicial. Pero si se van sumando todos estos valores y afortunadamente no los pierde, sino los va uno reforzando, bueno, debo de aceptar, es la profesión y la actividad más extraordinaria que puede imaginarse, porque la satisfacción de poder ayudar a alguien y ver resultados, independientemente del final, no hay duda, es un privilegio ser médico. Llega 1988 y después de muchos años de trabajo, de lucha, de conseguir tecnología que no había en ese momento en nuestro país, de estudios en el extranjero, de adaptar criterios a la realidad de México, usted toma esta apuesta porque siempre es arriesgado experimentar y lo hace con éxito y genera un parteaguas en la historia de la medicina en México, porque es el primer trasplante de corazón exitoso y porque nos viene muy bien ese éxito científico en ese momento, y usted es el artífice de esa coyuntura muy afortunada, doctor. Sí, es cierto lo que usted dijo, después de mucho tiempo y después de establecer una meta y un reto, sí, hacer el trasplante, porque lo teníamos atravesada la idea desde años antes,
Ya habíamos hecho experimentalmente, vuelvo a repetir, con el mentor académico, habíamos hecho ya 54 trasplantes de pulmón y otros de corazón. Se presentaron en un congreso internacional y traíamos esa idea, obsesión, la verdadera obsesión se convirtió a hacer el primer trasplante. Pero lo más importante, y eso usted lo señaló, lo deja ver entre líneas, es el inicio de los trasplantes de órganos en general. No fue tanto el iniciar el trasplante altamente especializado de corazón, sino fue exactamente, marcó la meta para obtener un órgano y la cosecha de varios órganos a partir de un sujeto que había perdido la vida. Es el inicio de los trasplantes de órganos, hígado, pulmón, corazón, páncreas, etcétera. Esto creo que es lo más satisfactorio y esto es lo que debe quedar muy claro. Pero claro que lo hicimos sin legislación, porque no debe de ser. Nadie puede esperar, y eso ustedes lo dominan mucho mejor. La legislación no cambia si no se demuestra que es útil a la sociedad. Y eso lo dijeron los griegos y los romanos. Por eso, en alguna época, un gran filósofo dijo: escribe las leyes en tablas de madera, no en piedra, para que se pueda quemar si no le es útil a la sociedad. Sí, es una realidad, la ley se tiene que adaptar a la realidad social. Es cierto, en medicina no se puede legislar antes, solo 2 o 3 fenómenos han sido legislados con anterioridad, pero en materia de trasplantes no, ni menos en un país determinado. Se tiene que demostrar que se ha hecho científica y social y responsablemente para que se pueda legislar, ahí no hay duda. En 1988 hablar de un trasplante de órgano, y ya no para ponerlo específicamente de corazón, de un órgano vital, era como hablar de ciencia ficción, doctor. Sí, sí. Y obviamente ahora, en este 2013, en el siglo XXI, ya hay una cultura incipiente, pero existe una cultura en nuestro país de la donación, sí, que lleva a los trasplantes y a la necesidad de salvar vidas y de ser útiles desde cualquier punto de vista socialmente, sí, en el tema de la donación. Pero en ese momento era muy cuestionado, había hasta implicaciones religiosas de por medio, tabúes, situaciones que se tuvieron que sortear, y usted abrió ese camino. Me imagino que no fue fácil, y no solamente los factores médicos, sino los factores políticos, sociales, religiosos, doctor. Así es, efectivamente, y además en el mismo entorno médico. Nuestro grupo, por supuesto, éramos calificados de, pues está mal de la cabeza el doctor Argüero. Y ¿llegaron a decir eso de claro, usted? Claro, no es posible que se hagan aquí trasplantes. Como ahora ha costado un poco de trabajo, y afortunadamente ahora existe, por ejemplo, Hospital General otra vez, existe ahora un director académico, un director con gran entusiasmo, y la prueba es que en el Hospital General de México, ahora Eduardo Lisiaga, ahí ya van más de 10 casos de trasplante de hígado, más de 160 casos de riñón, más de 180 de córnea, y este año iniciaremos y vamos a reactivar el programa de trasplante de corazón en el Hospital General, donde todo el mundo piensa que no hay muchos recursos. Es cierto, no hay muchos recursos, pero hay mucho entusiasmo, hay talento, hay experiencia, hay un campo clínico extraordinario, y este año ustedes se van a dar cuenta de que se reactivará el programa de trasplante de corazón. Pero no solo eso, sino ya está la luz verde y los equipos, ahí sí tenemos ya 2 separadores, para continuar con esto que sin duda es otro avance y que es derivado de lo mismo, de los trasplantes, y me refiero al implante de células madres en el corazón. Pero no solo para corazón, sino se va a emplear en pie diabético, en insuficiencia renal, en insuficiencia hepática, y esto marcará otra etapa de entusiasmo en la vida médica de nuestro país. Que eso también se lo debemos a usted. Usted experimentó con mucho éxito en este tema, la implantación de células madre, y ha dado extraordinarios resultados y es reconocido a nivel internacional este logro médico. Claro, pero claro, como todo, inicialmente nadie ha creído, y hasta bruscamente y chuscamente decían es que esas madres no funcionan. ¿En qué consiste, doctor? Para quienes no tenemos el conocimiento médico, que somos la mayoría,
usted como gran experto, ¿en qué consiste el trasplante de, o bueno, la implantación de células madre en este caso? La maravilla de la naturaleza, porque en verdad cuando usted se mete un poquito, se da cuenta de lo fascinante que es la naturaleza y lo que ignoramos, ¿eh? Ignoramos muchísimas cosas. No se puede decir que sabemos todo, sino mientras más se mete usted, más se da cuenta de su ignorancia. Sí, pero a lo que voy, cotidianamente se emiten a la circulación a partir de médula ósea no menos de 2 billones de células troncales. Billones, llamadas células madres. Es decir, somos millonarios. Por eso se están ocurriendo la repoblación celular a nivel de toda la economía, de todo el cuerpo. Una información ya científica asumida por numeritos y por expertos, se calcula que cada 18 años hemos cambiado la población. Cada 18. Por eso, y lo digo un poco así entre WhatsApp, cuando mi mujer me dice, es que has cambiado mucho. Sí, cada 18 años estamos cambiando. A lo que voy es que este conocimiento valiosísimo, sumado a que durante la fase de desarrollo embrionario, lo que llamamos la fase ectodérmica, una fase de la evolución del hombre, se reparten células que se quedan en órganos privilegiados. De los que hasta el momento se conocen, los órganos privilegiados son cerebro, corazón, pulmón, hígado, páncreas. Son los que se ha demostrado categóricamente. Claro, recientemente ya se habla de la porción terminal de algunos elementos del riñón, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que estas células que se quedan ahí desde el desarrollo son capaces de que cuando se estimulan, de hecho llaman células endógenas, son capaces de generar la reparación celular. La reparación celular. Por eso mencioné que era medicina genómica, medicina del futuro. Usted le mete células troncales al tejido, no en la circulación, porque en la circulación ya sabemos que pasan 2 billones. Si los mete al tejido, como lo hacemos en corazón, y le llega la información a estas células, la informatología, que es otra ciencia fascinante, en nanosegundos reprograma células, en nanosegundos los invita a la diferenciación, rediferenciación, regeneración, y esa es la magia, el principio científico de por qué se regeneran los tejidos con el uso de células madres. Bueno, esa es una puerta maravillosa. ¿Esto nos llevaría, doctor, en el futuro o ya en el presente a encontrar la cura de enfermedades? Cuando menos es un camino fabuloso para aumentar la calidad de vida. Si bien es cierto, no decimos que es la piedra filosofal de la eterna juventud, no, pero sí ayuda a reparar cuando no ocurre. ¿Y por qué en infarto lo señalo? Porque cuando se tapa la circulación, un infarto, se tapa la arteria coronaria, ya no le permite llegar a donde está enfermo, donde queremos que se repare, por eso le inyectamos, estimulamos la célula que no está circulada por la vía normal y se regenera el tejido. Pero esto que digo así tan sencillito, es claro, tiene su complicación. No, y muchas décadas de estudio, doctor. Cuando usted realiza estos estudios sobre células madre, para la insuficiencia cardíaca ha tenido resultados extraordinarios. Y más de 100 casos. En más de 100 casos. Humanos. Ya no hablamos de experimentos. O sea, está probadísimo esto. Probadísimo. ¿Y en qué centros de salud se realiza en México? ¿Dónde se realiza la investigación? ¿Cómo se ha operado esto a nivel de hospitales, de asistencia? Igual que el trasplante, hay resistencia en algunos centros por no haber sido los pioneros. Lo digo con salud mental, ¿eh? Hay celos también, ¿no? Claro, claro. Somos Qué humanos. lamentable, sí. Somos humanos, no somos fáciles, pero es en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo. No somos fáciles, no le creemos al vecino que habla el mismo idioma, requiere venir de otro idioma y en letras de molde y otro idioma para que le crean. Y esa resistencia al cambio y esa resistencia a la aceptación
aceptemos que es muy justificada porque no han vivido intensamente y porque cuesta trabajo. Pero la fortuna va en que cuando iniciamos en 2004 nadie creía en nada. 2004 está hablando de las madres, sí. Ya no el trasplante. El trasplante ya es una rutina. Ahí está el ejemplo del Centro Médico La Raza, donde nada más el año pasado hicieron 19 casos y ahora ya van otros 3 y con un fallecimiento. Ahí donde iniciamos los trasplantes de corazón, ahora se tiene el programa más exitoso de trasplantes de corazón. Pero al igual que institución está desde luego Monterrey, Guadalajara, Torreón, etcétera. Células madres. La resistencia es clara, pero ya empieza a abrirse porque las publicaciones ya están inundando la información médica y no hay duda, se va a empezar a aplicar. Afortunadamente en el centro de investigación que está con el aval de la universidad y con distinguidos investigadores que han sido los directores y ahora otro bastante inteligente, no hay duda, se va a generalizar esto del uso de células troncales para otras enfermedades, cirrosis hepática, insuficiencia renal, insuficiencia pulmonar, pie diabético, y no será raro que en un futuro se extienda algo que todo el mundo queremos, el aspecto neurológico, el traumatizado de médula o algunas enfermedades raras del cerebro de tipo senectudo, Alzheimer o lo que usted quiera. Eso lo menciono así tan fácilmente, no por afán de charlatanería, sino porque ya hay bases científicas y ya hay experimentos muy serios en China. Los chinos han hecho ya en cerebro y en médula, en columna vertebral, algunos experimentos, y no dudo que después ya con algunos cambios y con bases más sólidas se apliquen en el humano. Doctor, retomando el tema de la cultura de la donación, ¿cuántos trasplantes se realizan en México en promedio de órganos vitales? En hígado ya es más frecuente, ya señalé la experiencia hospital. Ese es el más frecuente. Nada más. Riñón es el número 1. Córnea, por supuesto, como tejido, no como órgano. Sí. Córnea es de todos los días y en muchos centros, no hay duda. Esto es una fortuna, ¿por qué? Porque cada vez se beneficia más gente. Ya de hecho, no necesariamente se tienen que importar córneas, sino aquí hay córneas suficientes, con calidad, y no hay duda, esto va a ser una rutina y el sueño dorado es lo que ya hemos visto, que lo vemos en otras entidades y en otros países, ¿no? 10, ejemplo, Berlín, 10 cirugías programadas, 6 corresponden a trasplante. 6 corresponden a trasplante. Ya es parte de su cultura. Ya es parte de su cultura. Todo lo que cuesta trabajo entender, decimos que no hay cultura. Un artista no lo va a ver nadie y el artista o sus allegados dicen es que no hay cultura. Un gran músico igual, no hay cultura. Los trasplantes igual. Pero lo que es cierto es que, como lo señaló muy bien un sefaradí, los medios de difusión, la comunicación, por todo lo que saben ustedes los comunicadores, no hay duda, la comunicación cambia la conducta de los países. Una información bien dada cambia la conducta de los países. Por eso decía, emulando a un físico, dame una palanca y te muevo el mundo. En la actualidad dame ojos, dame oídos, dame sensibilidad y te cambia el mundo. Qué interesante, sí, es absolutamente cierto. Hay datos que nos hablan de la importancia de la donación. En Estados Unidos, por ejemplo, anualmente hay 4,000 personas que necesitan un corazón. Son datos estadísticos más o menos actualizados, doctor. Muy probablemente usted tenga uno más al día de hoy. Y a nivel mundial se realizan aproximadamente 2,300 trasplantes al año en todo el mundo. Son muy pocos y hay una amplia necesidad de que esto se incremente. Es decir, hay miles de personas que están esperando un órgano para prolongar la vida o para salvar la vida y son muy pocos los que se logran a nivel mundial. En México, ¿cómo estamos situados en estos rangos en materia de trasplantes? Lo que usted señaló es muy importante. Hubo una época en que llegó un boom
con números y en centros relacionados a trasplantes, y por un fenómeno no explicable empieza a bajar los números de centros dedicados a trasplantes y el número de donaciones. Ojalá todos repitiéramos lo que ocurre en España. En España son 39 millones por cada millón de habitantes. España es el número 1 en el mundo en materia de donación. A él le sigue otros lugares, pero desafortunadamente nosotros no encontramos en los primeros lugares. Es cierto que se hacen trasplantes cotidianamente. Aún sin embargo, seguimos haciendo trasplantes riñón, por ejemplo, a partir de vivo relacionado, no de cadáver. Deberíamos de invertir la proporción 85% de cadáver y solo el mínimo de vivo relacionado, como ocurre en la mayoría de los países. Pero esto es otra vez información y cultura, lo que usted dijo. Pero la realidad es que podemos ser optimistas. Ha cambiado el número. Antes estábamos en el 0,002. Ahora ya ha aumentado el número de donaciones por cada millón de habitantes. Hay diplomados todos los años por el Centro Nacional de Trasplantes. Yo participo en la formación de sujetos que se van a dedicar a la organización y a la obtención de órganos a partir de cadáver. Es exactamente el diplomado para sujetos expresamente preparados a obtener la cosecha, a lograr la cosecha de quien ha perdido la vida. Porque también es otro concepto, pérdida de vida, y no todo el mundo le presta atención, se caen las manos, cuando exactamente ahí hay una mina de vida, alguien que ha perdido la vida, que ya no tiene conciencia. A partir de ese individuo se pueden tomar órganos muy importantes para darle oportunidad a alguien más. ¿A qué me refiero? El sujeto pierde ya su relación, ha perdido la vida, ustedes legalmente lo saben, religiosamente se sabe. Cuando ya se pierde vida de relación, muerte cerebral. Pero hay órganos que están funcionando. Hay un espacio entre que se diagnostica la muerte cerebral y la posibilidad de cosechar órganos. Y cuando hablo de órganos, corazón, pulmones, hígado, riñones y todo lo que en un futuro se va a ver. Antes decíamos, se benefician no menos de 11 individuos a 17. En un futuro, y con este avance gigantesco derivado del conocimiento del genoma, se van a beneficiar 250 y tantos pacientes, porque va a tomar usted tejidos. Cosa rara, fíjese, todo el mundo piensa, y voy a hablar de nuestra cultura, sí, que el corazón no todo el mundo está dispuesto a donarlo. Yo he tenido experiencias de familiares que me dicen, mire doctor, donamos todo, pero no toque el corazón ni los ojos, porque mi hija va a llegar con el corazón en la mano y la mirada de frente. Bueno, hay cuestiones muy respetables. Muy respetables, ahí le deshacen usted. Pero a lo que voy, difícilmente aceptamos que le quiten articulaciones o huesos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Así como hay culturas que no le toca a usted el hígado, hay culturas que no toca a usted huesos. Sí, ya hay implicaciones religiosas, familiares, emotivas, ¿no? Que pues sí resultan válidas. Doctor, podríamos pasarnos mucho más tiempo platicando, se nos ha agotado el programa. Le agradezco mucho estos minutos y que sea una invitación permanente para que nos ilustre en esta parte que considero muy importante para difundir, que es parte de la cultura que debemos de adoptar y que México se convierta en una plataforma también en beneficio de la salud pública y de la calidad de vida de todas las personas, para aceptar todos estos estudios que usted ha realizado y sobre todo insertarnos en una cultura más moderna, más adaptada al beneficio común. Le agradezco a usted esta finura que ha tenido de invitarme a tocar un tema verdaderamente apasionante para mi forma de ser, en un ambiente verdaderamente culturalmente hablando extraordinario. Doctor, esta es su casa, la Suprema Corte de Justicia. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Y también le agradezco a usted el favor de su atención a Pino Suárez. Os lo invito a que siga en el canal judicial. Muchas gracias.